Jóvenes, buena tarde. Vamos a hablar el día de hoy acerca del tema fuerzas de enlace y fuerzas de atracción de compuestos. Esto lo encontramos en la página 196 de nuestro libro, ¿sí? Y ahí vamos a ir a la página 196 y vamos a ir en el problema 5.75. El 5.75 nos habla acerca de que identifiquemos el principal tipo de fuerzas interactivas entre las partículas de cada uno de los siguientes compuestos. En el inciso A está el bromo y está el flúor. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar si la molécula es polar o es no polar. Por ejemplo, en este caso, yo miro la electronegatividad del bromo en la tabla es de 2.8. Yo tomé el valor de esta tabla, pero igual alguna diferencia vamos a encontrar con la otra tabla celeste, que es la que regularmente se utiliza en la sección. Entonces, la diferencia va a ser mínima. Para los exámenes no es tan conveniente usar dos tablas diferentes porque entonces ahí las diferencias van a ser precisamente sobre esos valores. Los valores que tenemos en esta tabla amarilla no son los mismos que están en la tabla celeste. Pero para este tema que estamos viendo, bien que sí podemos trabajar para determinar, por ejemplo, si esta molécula, el bromo y el flúor, que los dos son eh, no metales, yo puedo determinar a través de la si es polar o es no polar. Entonces, esta primera es polar. Si es polar, entonces tenemos que hacer hincapié un dipolo-dipolo. Es decir, aquí lo tengo anotado también, ahí se logra observar en el pizarrón que hay diferentes tipos de enlaces, por ejemplo, enlace iónico y enlace covalente. Y si es puente de hidrógeno, si es dipolo-dipolo, o si es fuerza de dispersión, la que podemos encontrar entre las diferentes moléculas que vamos a formar. Por ejemplo, como les decía, en este caso, como el bromo tiene una electronegatividad de 2.8 y el flúor es de 4, cuando yo hago la diferencia, porque de 0 a 0.4 estamos hablando de un covalente no polar. De 0.4 para 1.8 estamos hablando de un enlace covalente polar. Entonces, en este caso, si la molécula que yo tengo es polar, significa que va a formar dipolo-dipolo. Pero hay otro argumento más que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando el hidrógeno se junta con el flúor, con el oxígeno o con el nitrógeno, entonces, si se da esa situación, lo que va a hacer es formar un puente de hidrógeno. Es decir, esos elementos aparentemente son argumentos que están sueltos, pero los tenemos que ir amarrando en este tema que estamos analizando ahorita. Vamos a volver otra vez al numeral 5.75 inciso A, y a partir de eso yo espero que logremos ir amarrando otros argumentos para ir determinando si la molécula, si fuera polar o no polar, me va a indicar si el enlace que se formó es iónico o si es una fuerza, un puente de hidrógeno, si es dipolo-dipolo, es una fuerza de dispersión. Veamos en el inciso B. En el inciso B yo tengo un metal y tengo un no metal. Desde ese primer momentito yo ya sé que entonces el enlace que se forma es el enlace iónico. Y ese enlace iónico no me va a servir para saber si se formó un puente de hidrógeno, si se formó una fuerza de dispersión o es dipolo-dipolo. Porque realmente la diferencia de electronegatividad no nos permite eh, ubicarlo dentro de estos otros. Es decir, como está muy distante uno de otro, entonces, si es enlace iónico, no lo vamos a relacionar absolutamente con un dipolo-dipolo, con un puente de hidrógeno o con una fuerza de dispersión. Ese compuesto queda independiente
de los otros tres que hemos mencionado. Entonces, como ya vimos de que la diferencia entre 3 y 0.8 es 1.2, 2.2, entonces es iónico. Y ahí ya no podemos dar otro, o identificarlo, o clasificarlo como otro tipo de fuerza que pueda mantener. Miremos el inciso C. En el inciso C yo tengo al carbono y tengo al cloro. El carbono tiene una electronegatividad de 3 y el carbono tiene de 2.5. La diferencia ahí es 0.5. Como es 0.5, entonces yo tendría que decir que esa es una molécula dipolo-dipolo. Pero atentos a lo siguiente. Luego que haya determinado eso, no tengo que dejar a un lado el ver cuál es la geometría que tiene ese compuesto. Y la geometría, vamos a observar acá. Tengo al carbón, hay 4 cloros, uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda y otro a la derecha. El punto está en que cuando tenemos una molécula con esa geometría, entonces la electronegatividad de este cloro con el carbono se anula con la otra que es simétrica, la otra que tenemos acá entre el carbono y el cloro. O sea que verticalmente se anula esa electronegatividad en que están colocadas los átomos en esa molécula. Y en esta otra también se anulan, porque la electronegatividad del carbono con el cloro se anula con la electronegatividad de este otro carbono con ese otro cloro. Entonces, si se anula una con la otra, yo tengo que afirmar de que la fuerza que se genera ahí es una fuerza de dispersión. Fíjense que estuvo cerquita de ser una molécula covalente no polar, estuvo cerquita. Pero como tenemos ese otro argumento de la geometría que forman este tetrahedro de carbono, entonces tenemos que decir de que por la geometría se anulan las fuerzas, entonces la única fuerza que puede encontrarse es la fuerza de dispersión. Y veremos la última de ese numeral 575. Tenemos al cloro diatómico. Recordemos de que hay 7 elementos que son diatómicos en la naturaleza. Y eso los hemos identificado con la palabra bronquio. Entonces, todos estos elementos van a existir en forma diatómica. Y el que estamos analizando, como es parte de la palabra bronquis, entonces, al ser diatómico, si yo miro la electronegatividad del cloro, de un cloro, y la electronegatividad del otro cloro, cuando yo resto estas cantidades me da 0. Entonces, si me da 0, significa que va a ser un compuesto covalente no polar. Si es no polar, entonces la fuerza que va a generar o que va a encontrar entre uno y otro se le denomina fuerza de dispersión. Entonces, evaluemos bien cuándo va a ser fuerza de dispersión y cuándo puede ser otro tipo de fuerza. Por ejemplo, va a ser fuerza de dispersión cuando encontremos a un elemento como este, en donde el elemento es de la palabra bronco. Entonces, va a ser no polar y entonces la fuerza que va a formar va a ser fuerza de dispersión. Y la otra que estábamos hablando era esta, que por su geometría, al anularse las fuerzas, entonces va a formar o va a tener fuerza de dispersión los elementos que forman esa molécula. ¿Sí? Y miremos, fíjense que a mí me gustaría revisar todos, pero les tengo que dejar alguna parte a ustedes para poderlo trabajar. Entonces, en este caso, no voy a resolver el 576, sino que con lo que hemos señalado, ustedes pueden tienen que tomar una decisión respecto de identificar, identificar qué tipo de fuerza interactiva es la que existe entre cada una de esas moléculas A, B, C y D. Vayamos al 577. Voy a borrar acá. Creo que con esto ya hemos dejado los elementos claros para poder identificarlo, pero vamos a resolver el 5.77.
Miremos en el 5.77. Nos dan este compuesto CH3OH. ¿Qué tendríamos que responder en este caso? Tendríamos que señalar si forma un enlace iónico o si tiene una fuerza de dispersión o forma un dipolo-dipolo o forma un puente de hidrógeno. Esos serían las cuatro posibles respuestas que tendría que dar. Fíjense que aquí se da una situación muy particular. Aquí tengo al oxígeno y tengo al hidrógeno. Yo anteriormente les indiqué, si el hidrógeno se junta, ya sea con el flúor, con el oxígeno o con el nitrógeno, entonces lo que va a suceder en ese caso es lo que se denomina un puente de hidrógeno. Siempre que veamos que el hidrógeno se encuentra con el oxígeno o el nitrógeno, entonces lo que va a formar va a ser un puente de hidrógeno. Y vuelvo a señalar lo que les había dicho anteriormente, que si yo tengo que analizar las fuerzas que pueda tener el enlace iónico, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerza de dispersión, tengo que tomar en cuenta esta tablita que estoy colocando acá. En esa tablita yo puedo hacer el análisis, quién es más fuerte entre estos tipos de enlaces. El iónico es el más fuerte, es el que está primero. Luego después le sigue el puente de hidrógeno. Después, el enlace dipolo-dipolo y por último, que es el más débil, la fuerza de dispersión. Eso va a seguir más adelante también cuando miremos las temperaturas que se necesitan para poder romper alguno de esos puentes o alguna de esas fuerzas. La que cuesta más romper es la iónica, pero luego después está el puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, y la más débil de todas, en la que se tiene que invertir menos cantidad de energía para poder romper esa fuerza, es la fuerza de dispersión. Y en cambio la que cuesta más son aquellos compuestos en donde hay enlace iónico. Miremos entonces el inciso B del 5.77. Dice nitrógeno. Y ya hemos señalado que el nitrógeno forma parte de la palabra bronquis. Vamos a traer la palabra bronquis. Aquí está el bromo, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el yodo, el flúor y el hidrógeno. Todos estos elementos que existen en la naturaleza son los únicos, estos 7 elementos que existen en forma natural, en forma diatómica. Entonces, si yo busco en la tabla periódica cuál es la electronegatividad del nitrógeno, la tendría que restar con el otro átomo que tengo ahí de nitrógeno. El nitrógeno tiene una electronegatividad, ahorita les digo, 3.0. 3.0 menos 3.0. Entonces lo que va a hacer es formar un enlace covalente no polar. Si el enlace que forma es el enlace polar, entonces aquí lo que sucede es que estos átomos se mantienen unidos por algo que se denomina fuerza de dispersión. Miremos el inciso C. El inciso C es el ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Fíjense que el hidrógeno está unido con el flúor, oxígeno o nitrógeno, entonces, pero como no forma puente de hidrógeno, entonces la otra opción que yo tengo es cuando el hidrógeno se junta con entonces, y también podría verlo en la tabla periódica, ¿cuál es el hidrógeno? El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el bromo tiene una
de 2.8. Entonces, si ustedes hacen la diferencia, nos va a dar 0.7. Recuérdense que no se toma en cuenta más que solo el valor. Entonces nos da 0.7. Recuérdense que va a ser no polar si es de 0 a 0.4. Si es arriba de 0.4 a 1.8, entonces va a ser covalente polar. Y si es covalente polar, entonces lo que va a formar aquí es dipolo, 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 dipolo. Veremos ahora el inciso D. D. Atentos a este inciso D, porque automáticamente como el hidrógeno está unido con el carbono, no el hidrógeno, porque para fuente de hidrógeno tendría que ser el hidrógeno con alguno de estos tres, pero es el hidrógeno con el carbono. Carbono, el hidrógeno ya lo habíamos anotado, es 2.1, hidrógeno 2.1, y el carbono, vamos a ver, 2.5. 2.5. Entonces, la diferencia me da 0.4. 0.4. Si yo lo viera con la otra tablita, vamos a ver acá. El carbono acá tiene 2.55. 2.55. Y el hidrógeno aquí tiene 2.10. 2.10. Entonces la diferencia aquí sería 5. Aquí sería 5 menos 1, 4. Y aquí sería 0.45. 0.45. Me estaba empezando a pensar que aquí lo que se da es un dipolo-dipolo. Pero si ustedes observan la molécula, entonces yo tendría que ver la geometría que tiene. Y la geometría que tiene, como tiene 4 hidrógenos, uno para cada lado, uno para arriba, otro para abajo. Entonces lo que decíamos anterior, la fuerza que hay aquí con esta que está aquí se anula. Y la fuerza que hay aquí con esta que está aquí también se anula. Entonces, si se anula, lo que va a haber una fuerza. Entonces, fuerza de dispersión. A ver, completemos el argumento. Yo estoy diciendo que hay una fuerza de dispersión. Si se anulan, significa que la diferencia de electronegatividad, o en este caso de fuerzas, me va a dar 0. Si me da 0, entonces en este caso estaría hablando que ahí lo que hay es un enlace covalente no polar. Y si ese enlace covalente no polar, entonces las únicas fuerzas que las mantienen unidos a estos elementos o a estos átomos es la fuerza de dispersión. Ahí estoy completando entonces el argumento y la razón del por qué estoy señalando que aquí lo que se va a suceder es una fuerza de dispersión. Y veamos si hay alguno más, el inciso E. Voy a borrar aquí para colocar el otro caso. E. Entonces, fíjense que tengo CH3 y CH3. CH3 y CH3. Entonces, si lo miramos, está otra vez el carbono con el hidrógeno, pero aquí tendríamos que analizar otra vez cómo se repelen y cómo al final tendríamos que recurrir a la geometría de esta molécula. Vamos a colocar acá un carbono, 3 hidrógenos y sus 3 hidrógenos. Y aquí vamos a colocar el otro carbono y sus 3
Es hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, pues esta molécula tiene fuerzas a través de las cuales se van a repeler. Por ejemplo, en este caso, podríamos decir que la diferencia de electronegatividad entre carbono y carbono nos va a dar cero. Entonces tendríamos que considerar solamente la fuerza que hay de este hidrógeno con este carbono y la fuerza de este carbono con este otro, automáticamente se van a anular. Y los hidrógenos de arriba y de abajo, de arriba y de abajo, también se van a anular. Entonces, al final, ahí tendríamos una molécula con un enlace covalente no polar. Y entonces la fuerza que lo mantiene unido es la fuerza de dispersión. Fuerza de dispersión. Muy bien, y ahí estaríamos terminando entonces este caso para que ustedes trabajen el 578. Y yo les voy a trabajar ahorita el 5.79 para que ustedes trabajen el 5.80. Voy borrando. 5.79, inciso A. En este problema 5.79 vale la pena tomar en cuenta lo siguiente. Nos están diciendo, identifique la sustancia en cada uno de los siguientes pares que tendría el punto de ebullición más alto y explique por qué. Recuérdense que lo que yo les decía acá, el que tiene el punto de ebullición más alto son los enlaces iónicos. Y eso necesitaría una temperatura bastante alta para poder romper ese enlace. En cambio, claro, si yo comparo entre el puente de hidrógeno y el dipolo-dipolo, tiene necesidad de que se invierta más cantidad de energía el puente de hidrógeno que el dipolo-dipolo. Ya si yo comparo el puente de hidrógeno con la fuerza de dispersión, pues la fuerza de dispersión necesita poca energía para poder romper sus enlaces. En cambio, los puentes de hidrógeno necesitan más y un poquito más que la fuerza de dispersión sería el dipolo-dipolo, ¿verdad? Pero el dipolo-dipolo tiene menos fuerza, necesitaría menos energía si yo lo comparo con el puente de hidrógeno. Entonces, miremos acá, aunque si ustedes revisan también en su libro, en la página 195, ahí está una tablita, en donde la tablita es la 5.18 y nos dice los puntos de fusión de las sustancias seleccionadas. Ahí señalan cuáles son las de enlace iónico, las de puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerza de dispersión. Analicemos primero entonces, ya indicándoles en qué página pueden encontrar ustedes esta tablita, podemos ver el 579 inciso A. Ahí nos dan al ácido fluorídrico o al ácido bromídrico. Entonces me dicen, identifique la sustancia en cada uno de los siguientes pares que tendría el punto de ebullición más alto. Entonces, aquí tenemos al hidrógeno unido con el flúor. Es decir, que este que tengo acá va a formar un puente de hidrógeno. Porque el hidrógeno está unido con uno de los tres elementos que pueden dar lugar a la formación de un puente de hidrógeno. Y aquí observa de que está el hidrógeno con un elemento que no está entre estos. Entonces aquí lo que se va a formar es un dipolo. Entonces, ¿cuál de esas dos sustancias va a necesitar o tendría el punto de ebullición más alto? Recuérdense que ahí en la tablita estoy indicando quién es el que tendría el punto de ebullición más alto. Entonces, si tengo un puente de hidrógeno y tengo un dipolo-dipolo, entonces el puente de hidrógeno es el que va a tener un punto de ebullición más alto. El puente de hidrógeno sería esa sustancia necesitaría un punto o tendría que tener un punto de ebullición más alto porque forma un puente de hidrógeno. Miremos la siguiente, el inciso B. Si ustedes observan, lo primero que yo tengo que hacer es identificar
¿Qué tipo de enlace es? Si es enlace iónico, si es puente de hidrógeno, si es dipolo-dipolo o si es fuerza de dispersión. Para que de esa manera entonces ya pueda indicar quién pueda tener el punto de ebullición más alto. Veamos el inciso B. Está el ácido fluorhídrico o el fluoruro de sodio. A ver, fíjense que aquí está el hidrógeno con el flúor. O sea que aquí hay un puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Pero acá yo tengo un metal y un no metal. Entonces, esto lo que forma es un enlace iónico. Un metal con un no metal forma un enlace iónico. Entonces, ¿quién de los dos tiene un punto de ebullición más alto? Observemos la tablita. Los enlaces iónicos tienen puntos de ebullición más altos que el puente de hidrógeno. Entonces, en este caso, el fluoruro de sodio sería el que tendría que tener un punto de ebullición más alto. Miremos el inciso C. Inciso C está el bromuro de magnesio o el bromuro de fósforo. Ahí está. Si ustedes observan, aquí tengo un metal y aquí tengo un no metal. Entonces, este es un enlace iónico. Y en el otro caso tengo dos no metales. Pero aquí se encuentra el fósforo unido con el bromo. Entonces, siempre yo puedo ver la electronegatividad de cada uno y me voy a dar cuenta que es un enlace covalente polar. Si es enlace covalente polar, entonces este es un dipolo. Para que fuera puente de hidrógeno, necesitaría la presencia del hidrógeno con el flúor, oxígeno o nitrógeno, pero ahí no está ninguno de ellos. Entonces, este es el enlace iónico y este es el dipolo-dipolo. ¿Quién de los dos tendría el punto de ebullición más alto? Entonces, seguramente que tiene que ser el enlace iónico y no el dipolo-dipolo. Entonces, en este caso, este va a tener el punto de ebullición más alto. Y finalmente, miremos acá el inciso D. El inciso D, ahí tenemos al metano, CH4, o aquí tenemos un hidróxido. Vamos a ver, CH3, CH3, OH. Si ustedes observan lo que ya habíamos dicho anteriormente, aquí está el hidrógeno unido con uno de los elementos de la palabra FON, el hidrógeno unido con el oxígeno. Entonces aquí forma un puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Y este otro, en un caso anterior, habíamos visto de que por su geometría vamos a tener un carbono, un hidrógeno acá, otro acá al lado, otro arriba y otro abajo. Automáticamente se anulan las fuerzas, es decir, que nos daría cero. Si nos da cero, entonces ahí lo que tenemos es una fuerza de dispersión. Sí, porque estaría formando un enlace covalente no polar. Entonces, esta es fuerza de dispersión. Lo voy a anotar acá con una flechita. Fuerza de dispersión. Entonces, si yo observo que uno es puente de hidrógeno y el otro es fuerza de dispersión, el que tiene el punto de ebullición más alto es el que está arriba. Puente de hidrógeno y fuerza de dispersión, evidentemente que forma puente de hidrógeno, tiene el punto de ebullición más alto. Tendría que ser esto. Muy bien. Entonces, creo que
Con este video estoy completando la explicación sobre este tema. Yo esperaría que lo que aparece en este video resuelto esté completito en su cuaderno para la tarea que hay que subir. Y adicional a eso, también los que no resolví, ustedes deberán de resolverlos con los argumentos, así como fui resolviendo uno por uno, los que ustedes ven en el video. Yo estoy esperando de que ustedes, los que no están resueltos, los resuelvan así también, paso a paso. Seguramente va a hacer una hoja de trabajo donde yo voy a ir preguntando algo de lo que hemos trabajado tanto en geometría molecular como en este video. Así que, jóvenes, cualquier duda, siempre con mucho gusto pueden preguntarme en el colegio. Feliz tarde, feliz día a todos.